Bueno, ha llegado a nuestro panel Roberto Munita. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de actualidad, principalmente. ¿De qué te gustaría hablar a ti primero? Porque no tenemos esto aquí, la máquina de televisión en vivo. Esta es la magia de la No tenemos nada, pero no, esto es casi como por tener una tómbola. Claro, así, ¿no? pensemos en lo que pasó ayer, en lo que está pasando. Quiero que me expliques lo de las enmiendas. Espérate, que esto Sí. se vio poco, pasó como medio colado. Porque fue el viernes en la tarde. Porque fue el viernes en la tarde, igual estamos con mucho tema con los 50 años del Así golpe, es. entonces como que la información igual a veces pasaba Y colada. ayer un año del 4 de septiembre, 4 de septiembre. del triunfo del rechazo. Entonces, Exacto. claro, son dos fechas que se juntan en una misma semana Y de mucha efervescencia, de unos y otros en el Sí, fondo. Porque sí. ayer los que celebraban de alguna forma o conmemoraban Sí. eran sectores más bien conservadores, más cercanos desde la centro izquierda hasta la derecha. Sí. Al contrario, el 11 quienes más conmemoran son probablemente sectores más ligados a la izquierda. Bueno, y ayer también se cumplía la fecha de Allende, de cuando... Sí, o sea, porque históricamente, Claro. históricamente el 4 de septiembre era la fecha en que se votaba en toda la acción. Entonces es la fecha en que se eligió Allende, que se eligieron Sí. todos los presidentes anteriores a 1970. Y aparte, fue la primera vez que las mujeres votaron. Oh. Porque justamente como votaban el 4 de septiembre, se cumplen, esto fue el año 52, si no me equivoco, claro, se cumplen 71 años desde que las mujeres pudieran por primera vez votar para elecciones presidenciales, porque ya antes habían votado para las municipales, pero es necesario también para los derechos Sí. cívicos Sí, y absolutamente. políticos de las mujeres. Hoy día que nos parece algo obvio, en su momento fue tema. Sí, total. Impresionante, o sea, ya hace Absolutamente, menos de 100 sí. años, al fondo uno Sí. pensaría que es la prehistoria, pero hace menos de 100 años las mujeres pelearon y se la jugaron para tener acceso al voto. Bueno, y sin pensar que hay lugares del mundo en que todavía las mujeres tampoco tienen derechos de Exactamente. muchas cosas. Bueno, entonces se retiraron algunas enmiendas de parte de republicanos. Así es. Esto habla de alguna manera de la posibilidad de que este proceso termine bien. Hay una esperanza. Es un cambio de estrategia brigio, es un cambio en 180 grados y esto se parece más al inicio de los republicanos. Los republicanos, acuérdense en la casa que se eligieron 50 miembros del Consejo Constitucional, perdón. Sí. De esos 50, 23 se eligieron 23, pero al final renunció uno, ¿te acuerdas? Sí. Entonces quedaron 22, pero en el fondo es prácticamente la mitad de los consejeros que son del Partido Republicano. Y ellos al principio salieron diciendo un montón de cuñas, un montón de declaraciones diciendo que ellos no venían a pasar máquina, sino que querían construir la casa de todos, querían pescar el texto que ya venía del comité de expertos y querían reformarlo un poco, etcétera. Pero con el tiempo fueron cambiando esa estrategia. Se dieron cuenta quizás del poder que tenían y se dieron cuenta también de un electorado que había votado por ellos Sí. y exigía más cambio. Entonces empezaron a meterle un montón de indicaciones, metieron cerca de 400 enmiendas y algunas bien fuertes, bien O sea, bien claro, power. unas que eran como, en el fondo, que limitaban en las libertades de alguna manera. Bueno, el tema del aborto, que es algo que no está tal cual implícito hoy día, pero en el fondo como que en algún momento todos pensamos que, porque lo dijo el presidente republicano, ¿te acuerdas? Que en el fondo que si llegaban a Hacer mayoría en el hacer Congreso. mayoría, iban a, como Sí. en el fondo la ley iba a prohibir el aborto en sus 3 causales, que es como está Claro, hoy día. podrían derogar, es que si son mayoría en el Congreso algún día, sí, podrían derogar la Sí, sí. ley del aborto entre causales y eso, creo que lo dije acá mismo, Sí. a mí no me sorprende el fondo, porque es conocer a los republicanos. Nunca han pensado de otra manera. Exactamente. Sí, sí. Pero es distinto cuando estamos pensando en una constitución. Yo sentí con el tiempo que los republicanos estaban haciendo más bien un programa de gobierno, donde estaban planteando las cosas que a ellos les gustaría hacer en un gobierno, como el tema del aborto entre causales, como el tema de las contribuciones, como el tema de que la constitución se reforme por 2/3 y no por 4/7 como es Sí. actualmente. También hay algunas cosas con respecto a derechos de los militares que están sentenciados. Ah, claro, eso se sacó. Entonces es de las cosas que se sacaron. Exactamente, que es bien interesante el tema de los, Sí. de los 75 años, porque habían planteado en el fondo en una de las enmiendas que si ya tenían 75 años cumplieran su condena en la casa. Exactamente. Entonces, como digo, hubo un cambio de estrategia. Hubo dos cambios de estrategia. Primero, un cambio de estrategia, como decíamos, al principio, después de que partió la convención. Sí.
en el que los republicanos empezaron a tomar cada vez más cartas en el asunto y empezaron a construir una constitución cada vez más partisana, que fue lo mismo que se le criticó a la primera convención, ¿cierto? Que ahí la lista del pueblo era la que había construido una constitución partisana y los movimientos sociales. Y ahora en cambio hay un nuevo cambio de estrategia donde de alguna forma el Partido Republicano empieza a recular, empieza a echarse para atrás y empieza a decir si esto lo tenemos que construir entre todos o si quizás después no van a estar los votos en el plebiscito de salida, que fue lo mismo que pasó en el primer plebiscito, ¿cierto? Exacto, sí. Que no estuvieron los votos justamente porque un grupito había querido construir la constitución que ellos querían y no la que Chile necesitaba. Pero has visto como desde el viernes hasta hoy, de hecho, como un cambio como en todos. Sí. Como una sensación. De hecho, Carolina Toá estuvo, ¿cierto?, el fin de semana en CNN y en la entrevista ella habló mucho de lo que estábamos hablando hace rato nosotros, que tenía que ver con esto de que la política está haciendo un juego, que está muy mal la política. Y de hecho, ella se incluye, ¿no? Nunca se sacó, digamos. Dijo, estamos haciendo una política muy mala, o sea, que tóxica. De hecho, bueno, Michelle Bachelet le preguntaron qué le parecía esto de eléctrico que había dicho el presidente, que él sentía que había una sensación eléctrica con la gente, como que los tocaba y le da la electricidad. Y Michelle Bachelet dijo, más bien tóxico es el ambiente político que veo. Y en realidad, desde como que estos días he sentido que han bajado la guardia un poco y como que quizás se van a sentar por fin a conversar de las cosas, de las pensiones, de la salud, cosa fundamental que está absolutamente también detenida el tema el tema de las ISAPRES. Sí, efectivamente. Y acá hay que tener claro que una cosa es conversar y otra cosa es como entregarse. Hay un grupito, yo creo los dos extremos, lamentablemente, donde siente que conversar es entregarse y por lo tanto, y dice, no, estamos aburridos de los entreguistas, ¿cierto? De los que renuncian a los principios. Y creen que por sentarse a conversar, por buscar el diálogo, por buscar el entendimiento, se cae en el entreguismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo al contrario que siempre es bueno el diálogo. Obvio. Y que por supuesto buscar el diálogo no significa transar valores o principios que para un sector sean importantes. Y eso está en todo orden de cosas. Claro, sí, pues, pero mira, siento que es como que es están bajando, de alguna manera. Ojalá sea real y pase para que se lleguen a las soluciones. Bueno, estábamos hablando del tema de salud y está bien complejo el tema con las ISAPRES, ¿cierto? Por lo mismo, nosotros tenemos invitado a un especialista, aquí está, expresidente de las ISAPRES también. Y vamos a conversar entonces de todo lo que está pasando con las ISAPRES en nuestro país. ¿Qué va a pasar? Si van a desaparecer finalmente o no, si son necesarias, ¿qué se va a hacer? Bueno, estamos con Rafael Caviedes, expresidente de Asociación de ISAPRES. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros y sumarte al panel. Gracias a ustedes, Carla, Roberto. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a ver si soy capaz de responder todas. Sí, qué complicado. Sí, es una situación difícil. Rafael, ¿en qué situación estamos hoy realmente con el tema de la salud y las ISAPRES? ¿Cuál es la solución que se está dando, si existe o no? Bueno, hay una situación muy compleja, tanto en el sector público como en el sector privado. El sector público, como bien ustedes saben, está afectado por una creciente lista de espera. Y esto se da en todo ámbito, en el ámbito hospitalario, en el GES y en las prestaciones ambulatorias, especialmente consultas de especialidad, donde hay casi 3 millones de personas en listas de espera. Entonces tenemos un sector que está complicado por una alta demanda de prestaciones que el sector no es capaz de cumplir. Y por otro lado tenemos el sector privado que está afectado por 3 fallos sucesivos de la Corte Suprema que de alguna forma han definido políticas públicas, han definido una interpretación de las leyes que no necesariamente contienen el espíritu que tuvo el legislador. Se ha modificado. Y ese proceso ha significado una dificultad financiera para la ISAPRE. Y esa dificultad financiera para la ISAPRE lamentablemente contamina también a los prestadores privados. Por lo tanto, tenemos el sector público complicado, tenemos el sistema asegurador, también una situación compleja, y tenemos los prestadores afectados por los problemas de financiamiento del sector privado y también, que esto es muy importante, por una deuda creciente de FONASA hacia los prestadores privados. Entonces hay una situación tremendamente compleja.
Sí, pero Rafael, a ver, esto se viene arrastrando hace 12 años aproximadamente, ¿no? Los cambios que se debían hacer en las ISAPRES. ¿Y por qué finalmente esto no se hace? Porque las ISAPRES no pueden tomar, me imagino, soluciones ellos, juntarse, porque eso me imagino que va en contra de la ley de lobby, etcétera. Pero, ¿por qué se esperó tanto tiempo? ¿No hubo, políticamente, no se pusieron de acuerdo, no hubo voluntad? Yo creo que hubo voluntad de los distintos gobiernos por tratar de emprender un proceso de reforma. Pero sin embargo no se logró el acuerdo político en el Parlamento, especialmente con el gobierno, para poder avanzar en reforma. Ha habido 4 comisiones presidenciales de salud. Sin embargo, ninguna de las propuestas que han salido de esas comisiones presidenciales para reformar el sistema se ha cumplido. Ninguna. Se han hecho montones de propuestas por parte de los expertos para tratar de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan solucionar problemas que son inherentes al sistema, como por ejemplo las dificultades para moverse entre un sistema y otro, dadas las preexistencias que tiene el sistema, la dificultad que tienen algunas personas para financiar sus planes de salud. Este país no cuenta con subsidios como cuentan otros países para que la gente se pueda mover entre distintos sistemas. La posibilidad de tener una mayor colaboración pública-privada con el propósito de solucionar los problemas de la salud de las personas, independiente que el prestador sea público o privado. Si está en FONASA, las personas deberían tener posibilidad de tener mayores posibilidades de acceder a salud. O sea, hay el sistema de licencias médicas, que es otro problema que también afecta tanto a los beneficiarios del sistema público como del sistema privado. Y para todos esos temas que yo he mencionado, han habido propuestas concretas elaboradas por expertos en comités presidenciales. Sin embargo, eso no ha terminado en leyes que resuelvan el problema del sistema. ¿Tú querés decir algo? Sí, quería complementar un poquito a Rafael. Acá hay una forma de ver el problema, que sabemos un problema complejo. Me refiero, hay más de una, pero dice, hay una forma de verlo, que es el tema legal, y que está muy bien lo que dice Rafael. Efectivamente se ha tratado de meter algunos proyectos de ley, no ha sido fácil, es un tema muy complejo y en el que va a ser muy difícil poner de acuerdo a sectores distintos. Al fondo hay muchos costos transaccionales, que es un típico concepto en política pública. Pero también hay otra forma de ver el problema. Y para allá quiero ir, que es una deformación profesional mía que tengo como abogado y sociólogo, en el fondo, que no solamente me preocupa la cosa legal, sino también la cosa más sociológica. La cosa más social. Mira, y me acuerdo que hace algunos años atrás vi un estudio súper interesante donde se le preguntaba a la gente cuáles son sus mayores temores. Y me acuerdo perfecto que habían 3 grandes temores compartidos por casi toda la población. Temor a perder el empleo, temor a no llegar a fin de mes, o sea, caer en la pobreza, y eso tiene que ver con la inflación y con otras cosas. Y el tercero, temor a enfermarse. Total. Entonces, yo siento que la salud en general, no solamente el ISAPRES, sino que la salud en general juega en el sentido positivo de la palabra, en el fondo trabaja con algo que es perentorio para las familias, que es el temor a enfermarse. Entonces, cuando uno tiene un sistema que es complejo, que no permite el trasvasije, el fondo no permite, no te da un curso para poder cambiarte, para poder mejorar tu situación, en el fondo, y uno queda a la deriva de o los bingos o no sé, no voy a postular subsidio, en el fondo, y termina cayendo en el sistema público. Es muy, muy complejo. Sí, y por otro lado, Rafael, complementar también el tema de la otra mirada que es súper válida, que tiene que ver con este salvataje supuesto que se le haría a las ISAPRES al perdonar esta deuda, esto no haber en el fondo cobrado lo que corresponde. Y en ese sentido, claro, la gente tiene mucha razón, porque ¿cómo quedan ahora? Porque también como que se ha dicho de alguna manera que se puede devolver quizás en prestaciones, quizás en dinero, cosa que es muy claro que es difícil que sea que le devuelvan en dinero. Y por otro lado, el tema que las ISAPRES dicen que pueden caer en quiebra, y eso la gente es lógico que lo vea de una manera totalmente con desconfianza y absurdo, incluso abusivo puede ser. Pero la realidad frente a eso. Bueno, pero es que ahí hay una cuestión que es discutible. Y que los mismos abogados, y a lo mejor tú como abogado nos puedes... Yo soy más sociólogo que abogado. Soy derecho, pero me siento más sociólogo. Pero hay un tema. Hay
un porcentaje menor de la gente que está en ISAPRE que ha recurrido contra las ISAPRES por el ajuste de precios. Se dictó una ley para que las ISAPRES se atuvieran estrictamente a ese proceso contenido en esa ley. Sin embargo, la Corte Suprema le dio una interpretación diferente y aplicó un criterio que tiene una palabra que es muy bonito, que se llama erga omnes, que significa que si tú vas a la Corte Suprema, haces un reclamo, la Corte Suprema falla en favor tuyo, ese fallo se aplica a todo el conjunto de personas que se pueden haber visto perjudicados por una situación en particular. Sí. Entonces, ese criterio, erga omnes, que es un criterio, como te digo, de una aplicación universal de una norma, significa transformar un fallo en una ley, Sí. en rigor. Claro. ¿Ah? Y eso, perdón, y eso no es el sistema chileno, ¿no? Ahí sí algo me acuerdo de mis clases de Derecho. Hay otros países que tienen ese sistema, por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos es común que los tribunales hagan leyes, porque con un fallo cambia la jurisprudencia y ese fallo es de aplicación general. Ya. En cambio en Chile nosotros nos aplicamos por el principio del efecto relativo de las sentencias, que significa que las sentencias solo aplican a las partes que concurrieron al tribunal. Y de hecho, Rafael, Dale. eso es Sí, no menor. sí, de es hecho, muy importante. y de hecho, sí. y eso lo quiero entrelazar con algo que le pasó a Ángela Vivanco, que hoy día es ministra de la Corte Suprema. No es de carrera judicial, sino que hay algunos cupos de la Corte Suprema que son de abogados destacados de la plaza. Ángela Vivanco es una de ellas. Ella es académica, viene de la Universidad Católica, y ella era vocera de la Corte Suprema. Dijo que esta cuestión aplicada solamente para las partes intervinientes, justamente por el efecto relativo. Después de eso le quitaron la vocería, y para el último fallo ella fue el voto minoritario, porque justamente en el último fallo la Corte Suprema dice explícitamente, esto ya no es interpretativo, dice que es erga omnes, como bien dice Rafael, y Ángela Bianco en cambio dice esto no se puede aplicar en Chile. Entonces es algo súper controversial. Sí. Entonces, un fallo que podría haber tenido un costo para la ISAPRE de 140 millones de dólares, como puede haber sido devolver los recursos que correspondía a las personas que exclusivamente habían reclamado y habían tenido este fallo positivo. Creo que eran 6, 8, una cosa Ya, así, sí, era muy pequeño. eso se transforma en Claro. 1.400 millones de dólares. Exponencial. Siendo que el patrimonio de la ISAPRE es alrededor de 500 millones de dólares. O sea, triplica el patrimonio de la ISAPRE esta interpretación que la Corte Suprema le da a la ley. Y eso es lo que genera el problema. Y esa situación se repite 3 veces. O sea, hay 3 fallos que son con carácter universal. Sí. El último fallo fue el del GES. A lo que hizo la Corte Suprema fue establecer un criterio diferente al que establece la ley, en mi opinión, y aplicarlo también de forma universal a todos los afiliados. Entonces la ISAPRE ven topado el ajuste del GES. Uno podría cuestionar si el ajuste del GES es lícito, es lícito porque evidentemente está en la ley. Podría gustarle o podría no gustarle, pero obedece a los incrementos que tiene la medicina. La medicina tiene un impacto inflacionario en todos los países, no solo en Chile. Y por lo tanto hay que tener en consideración ese impacto inflacionario para que los sistemas sean viables. Y la Corte Suprema estableció un tope más bajo y eso va a significar alrededor de 50 millones de dólares menos que van a recibir la ISAPRE en el flujo desde septiembre en adelante. Entonces, todos estos 3 fallos de la Corte Suprema sumados hacen que esto sea una tormenta perfecta y que sea tremendamente difícil para las ISAPRE encontrar una solución. Y lo que está haciendo, para terminar, Sí. el comité de expertos en este momento es buscar una solución. No se trata de un perdonazo, se trata de 3 millones de chilenos que tienen un sistema de salud, de los cuales el 40%, 42% para ser más exactos, son cautivos. Vale decir, no van a poder buscar otra solución que no sea FONASA y entregarle una solución a la gente que hoy día está recibiendo servicios médicos y darle continuidad a sus tratamientos. No se trata de un perdonazo a la ISAPRE, que se trata de un perdonazo a quienes están en el sistema ISAPRE, personas mayores, como el caso mío. Sí, lo más probable es que sí. no me reciba ningún Pero ningún seguro. Rafael, cuando se habló, no sé específicamente, Roberto, tú lo debes haber escuchado y tú también, que fue que se habían hecho los retiros de las ganancias de las ISAPRE, que los dueños habían retirado las ganancias. Eso salió y se habló muchísimo. Entonces, como que ahí
más aún con esa información, que no tengo la Sí. verdad absoluta con respecto a eso, pero se había dicho esa situación y eso empeoró aún más la Sí, visión de todos. Pero no es así. La ISAPRE, a ver, el primer fallo, que significa, en teoría, por esta aplicación universal del fallo, una devolución de 1.400 millones de dólares, eso significa la utilidad de 30 años de la ISAPRE. O sea, eso no tiene ninguna lógica, en Sí. mi opinión, que se obligue a una institución que fue creada bajo un marco jurídico definido, que se le retiren las utilidades que ha logrado durante 30 años, que son utilidades que nunca han superado el 2%, han fluctuado entre el 0 y el 3% en las mejores circunstancias, en los mejores años en que ha habido más utilidad. Por lo tanto, es muy difícil darle viabilidad a los fallos, y yo me pregunto, y a lo mejor tú como sociólogo y abogado me puedes tratar de acercar a la respuesta. ¿Qué tipo de justicia es para mí, por ejemplo, o para la mayor parte de los afiliados del sistema ISAPRE, que no han demandado su ISAPRE, que producto de esa demanda su propia ISAPRE quiebre? O sea, las personas que no han demandado y que han pagado de acuerdo a lo que corresponde, ¿qué clase de justicia es para ellos que su ISAPRE termine? Esa es la pregunta. Claro, es que lo que pasa es que esa es la pregunta, pero también hay otras Hay más. más preguntas, sí. Porque, o sea, también las personas que están en FONASA, evidentemente también van a colapsar. O sea, Exactamente, aquí sí. Ese es el problema. somos todos los que entramos en una situación absolutamente compleja de vida o muerte, tal cual. Porque hay gente que se muere si no tiene sus remedios, si no tiene la atención, etcétera. Y eso pasa, de hecho, todos los días en el país. Pero por eso es tan difícil entender que las ISAPRE no puedan pagar. Entiendo los números, los números son números. Entonces es evidente que 1.400 millones de dólares, si no los tienen, no los pueden pagar. Ok, se entiende. Pero se tiene que fijar mínimamente un tiempo para que las ISAPRE devuelvan algo y que tenga que ser coherente, porque todos pierden. Y aquí yo no podría decir, voy a defender a las ISAPRE, voy a decir, ¿saben qué? Que las ISAPRE pobres ISAPRE. Sinceramente no, porque también acá son dueños de holding, las clínicas unidas con las ISAPRE. Entonces es muy raro, me cuesta pensar, sinceramente, que vayan a quebrar o algo así. O sea, es muy dudoso. Entonces, no sé qué pensáis tú, Roberto, pero... A ver, no, yo creo que la amenaza de la quiebra es real, en el fondo, porque hay negocios Sí. que no se sostienen y vemos que quiebran panaderías, quiebran casas comerciales. Y han quebrado varias ISAPRE. Y ahí hay ISAPRES que no sé si sí, puede que hayan quebrado, quizás por mala administración o lo que sea, pero ya sabemos que actualmente hay 2 ISAPRES que decidieron cerrar su oferta de nuevos planes, justamente hasta ver qué va a pasar con esta incertidumbre. Y la incertidumbre no le hace bien al mercado, no le hace bien Claro, a es una nadie. presión igual, por Roberto. Obvio que Estoy es de una acuerdo, presión y sí, la gente obvio. lo toma como presión. Sí. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo, Carla, en que efectivamente las ISAPRES han tenido, y acá que eso es súper respetuoso de Rafael, pero siento que durante, y esto no es de ahora, durante los Sí. últimos 15, 20 años, han tenido al menos prácticas que podrían ser cuestionables, no desde el punto de vista ético o comercial, sino que desde el punto de vista, insisto, de trabajar con algo tan complejo para las personas como es la salud, como es el temor a enfermarse. A mí me tocó cuando empecé a trabajar, por supuesto, tener que afiliarme a una AFP, o sea, perdón, a una ISAPRE, también a la AFP, pero tener que afiliarme a una ISAPRE, tener que comparar planes. Y Muy los planes complejo. son súper complejos, Claro. son incomparables, uno no lo entiende, yo me considero una persona inteligente en el fondo, y así todo a mí me costaba mucho entenderlos, y no solamente eso, cuando tú te das cuenta de ciertas prácticas como que te suben Sí. el plan y que tú Me contratas pasó a un muchas veces, abogado sí. y el abogado simplemente gana a las costas, es una forma de decirle al sistema, el sistema te sube el plan pensando que hay un porcentaje X que uno se da cuenta. Porque durante muchos años las cortes fallaban a favor de los contribuyentes, ¿no? O sea, de los afiliados. De en los el afiliados, fondo. claro. Sí, ¿Cachai? sí. Y eso es la mejor demostración de que yo creo que pasaron muchos años sin preocuparse del tema. Y lo digo, insisto, Rafael, con mucho respeto. Sí, obvio, no sé. Pero hay que tener en consideración algunas cifras. Yo creo que hay que ponerle algunos números. Por último, Por para tener una idea de qué es lo que ha ido pasando con el sistema. En los últimos 20 años, o sea, del año 2001 al año 2021, el sistema público se ha reajustado aproximadamente en un 400 y tanto por ciento. 440%. Hace el reajuste. Y el sistema privado
ha tenido un reajuste de alrededor del 180%. Eso para dimensionar cómo ha ido creciendo el gasto público, cómo ha ido creciendo el gasto privado. En términos per cápita, el sistema público, se hace un análisis del gasto per cápita que realiza el Estado en las personas, creció como en un 250%. Y en el sistema privado creció en un 80%. Eso significa que el sistema privado ha hecho un esfuerzo importante en contención de costos. No ha ido a la par con el sistema público. Que es mal administrado, que es un mal ejemplo para compararse, porque es mal administrado, porque pueden haber problemas lo interesante endémicos. Claro, es donde que se ha invertido más plata en salud y no se ve en ninguna parte. Lo interesante es que en este crecimiento del sector público, el gasto per cápita, y esto ya lo han demostrado varias universidades en distintos estudios, el gasto per cápita, lo que el Estado está gastando en salud, en una persona que está en el sistema público, en FONASA. FONASA significa, atención, en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, va a decir todas las redes de hospitales públicos, y significa atención en la red municipal de salud, en la atención primaria. Y, por supuesto, que la libre elección de FONASA. Entonces, si uno suma esos tres gastos que realiza el Estado y los compara con lo de la ISAPRE, FONASA está gastando más per cápita que la ISAPRE. Entonces, es una situación que uno tiene que tener en consideración, porque en la ISAPRE pueden tener muchos problemas, pero la atención no es oportuna. Y no tiene los problemas de cola ni listas de espera que tiene, está claro FONASA. que, yo no conozco a nadie que pueda pagar un ISAPRE y que prefiera FONASA, en el fondo. Porque yo creo que todos quisiéramos, obvio, estar siempre en ISAPRE. Y hay una aspiración, ojo, y esos fueron los problemas de la primera convención, lo enlazo con lo que hablamos en el primer módulo, en el fondo, que una de las tensiones que provocó la primera convención y que probablemente apoyó la tesis del rechazo, el 4 de septiembre, que justo se cumplió el año ayer, fue justamente que se terminaba la ISAPRE, se terminaba con el sistema privado de salud, y la gente, toda la gente, no solamente los afiliados de la ISAPRE, aspira a cambiarse. Es una aspiración social, de nuevo, acá el sociólogo hablando, es una aspiración social de cambiarse al sistema privado de salud. Lo que pasa es que lo que uno espera es que haya un sistema privado de salud, pero que sea un sistema justo, que no sea abusivo. No estoy diciendo que lo sea, digo nomás que durante años yo creo que no hubo una preocupación por parte de la ISAPRE de demostrar eso y de cambiar las cosas que hay que cambiar para justamente que los planes fueran menos complejos, que no hubieran asimetrías de información y otros asuntos. Pero ahí falló lo que dijo Carla cuando comenzó este tema. Y es que la ISAPRE no se pueden autorregular. La ISAPRE no pueden decir, mañana pongámonos de acuerdo en un plan común y que todos lo cotizamos. No lo pueden hacer, es una industria absolutamente regulada. Por lo tanto, eso lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado ahí es donde políticamente nunca se puso de acuerdo. Los políticos no lograron llegar a un acuerdo, por ejemplo, para definir un plan garantizado, uniforme, igual, que todas las ISAPRE lo puedan cotizar, probablemente con distintos prestadores. Eso se viene hablando desde el gobierno anterior, incluso. Bueno, que por eso de antes. Sí, de antes, obvio. Y ese tipo de cosas son las que uno se cuestiona. Sí. ¿Cómo es posible que los políticos, que son donde se hacen las leyes, ¿cierto? Donde ellos plantean, después pasan a hacer leyes, no exista la comunicación para que esto se resuelva, que es algo para todas las personas, y no se resuelve y pasan años y años. Porque pasa algo muy parecido a lo que está pasando con las pensiones hoy día, que son temas tan complejos y con posiciones tan divididas que hay muchos costos de transacción. Entonces cuesta mucho que los distintos sectores se pongan de acuerdo. Pero Roberto, si tú le preguntas a cualquier persona, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿qué quieren para ellos? Necesitan una buena salud, ojalá... obviamente sería ideal que fuera gratis si nosotros pagáramos más impuestos, quizás, ¿cierto? Mejorar millones de cosas que nosotros no las tenemos en nuestro país y que debiesen ser obvias y no lo son. Entonces, el tema de la salud es un tema que se lleva demasiados años, no se escucha ninguna solución. Y por otro lado también, yo recuerdo que escuché a un economista conversando del tema puntual de por qué las ISAPRES habían tenido tanta pérdida, por ejemplo. Y tenía que ver también con que, y yo lo recuerdo porque cuando yo estuve en ISAPRE y después obviamente las situaciones económicas tú te tienes que cambiar, de repente a irte a FONASA, pero cuando yo tenía mis 3 hijos, que estábamos en ISAPRE, pagábamos una barbaridad, porque era una barbaridad, estoy hablando, no sé, 450.000 mensuales, y para estar bien, de repente nadie se enferma, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando... la situación económica también del país ha llevado a que la gente se cambie y se salga. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente tú cotizas en una ISAPRE? Es muy poco. Entonces, la fuga es muy alta. Por lo tanto, por eso también se explicaba. Y yo mira, cuando escuché ese contenido, dije, mira, igual hay una relación real. Obvio, la gente se está yendo y hay mucha fuga.
Bueno, ahí es donde las soluciones públicas no llegan. En Holanda, por ejemplo, el Estado ayuda a las personas para que para que elijan un seguro. Es una forma de hacer que todo el mundo tenga derecho a poder contratar un seguro, a los cuales lo ayuda especialmente a los niños menores de 18 años. Las aseguradoras en Holanda no le pueden cobrar a los niños, son gratis, digamos, tienen acceso gratis, pero el Estado les da un subsidio a la familia para que pueda tener asegurada a toda su familia y evitar lo que tú decías, este encarecimiento de los costos. Pero acá ese concepto, por ejemplo, que está en Holanda, sería absolutamente inviable desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. No se quiere buscar ese tipo de soluciones que apuntan a una mayor colaboración pública-privada, o sea, un sistema privado bien regulado y que las personas puedan acceder con ayuda del Estado de tal forma que tengan acceso a un sistema de salud de su preferencia, que ellos mismos lo elijan, que no estén amarrados a un sistema. Yo creo que eso es en mi opinión, la peor circunstancia que puede enfrentar una persona, quedar amarrado a un sistema de salud que no es de su propia satisfacción. Y esa es la discusión de fondo, porque hay quienes dicen, como ustedes bien saben y estaba en el programa de gobierno, de este gobierno, ellos plantean un sistema único, un sistema de salud único, ¿ya? Igual para todo el mundo, donde no se puede elegir. Muy en la línea de la primera convención también. Exacto. Claro, las personas siempre van a poder tomar un seguro particular, los que tienen más recursos. Pero ellos que vayan a ir a un hospital. No, claro. Ahora, No claro, de hecho, saber dónde tiene su hijo, en el fondo, porque teniendo sistema de Claro, porque a todos los políticos privado, uno les pregunta, bueno, ¿y dónde usted se atiende en FONASA? No, en ISAP. Sí, no, y de hecho hay actualmente un proyecto de ley, que este famoso proyecto de ley del nuevo FONASA, o también llamada la ley corta ISAPRE, que lo metía este gobierno justamente como respuesta o por requerimiento creo que el primero de los 3 fallos, o el segundo, no me acuerdo, de la Corte Suprema. La Corte Suprema exigía la discusión de un proyecto de ley justamente para resolver este tema de las deudas y de las tablas de factores y todos esos temas demasiado técnicos. Entonces la discusión de fondo que ha habido en Chile, que es la que no ha permitido acercar posiciones, avanzar, es que hay quienes creen que tiene que haber un sistema único en el país para todos los chilenos y quienes creen que tiene que haber un sistema multiseguro. Y ambos sistemas existen en el mundo. Por ejemplo, Holanda tiene un sistema multiseguro, Colombia tiene un sistema multiseguro, República Dominicana también, Suiza, Alemania, todos esos países tienen un sistema multiseguro, donde la gente puede elegir. Israel también tiene, las personas pueden elegir distintas mutualidades. Y otros países que son tradicionales con sistema único de salud como Inglaterra, como Italia, como España, pero esos sistemas que tienen sistema único de salud, al final igual se le instala al lado un sistema asegurador muy importante. Igual. Es que siempre va. Porque siempre hay obvio, gente que. Sí, por lógico. Es lo mismo que, o sea, llegando al tema de la educación, que otro gran tema donde surgen estas ideas. Claro, si tú decides un solo sistema de educación, igual la gente puede contratar un preuniversitario o tener... O sea, la gente que puede pagar va eventualmente a poder tener una mejor educación. Sí. Entonces, las desigualdades se van a dar. Y en mi opinión, la dificultad más importante, o creo que el problema más importante que enfrenta el sistema de salud chileno, es lograr que la red pública, que ese gasto público que se realiza sea eficiente, sea eficaz, llegue a las personas y no quede enredado por burocracia. La Comisión Nacional de Productividad tiene un informe que se hizo público, muy conocido, que habla de la productividad de los pabellones quirúrgicos en los hospitales públicos. Es la mitad de la productividad de los pabellones en clínicas privadas. Esa es la realidad. Los días cama que permanece un paciente en un hospital público es el doble aproximadamente de los días que permanece en una clínica privada. Entonces todo eso va haciendo que el sistema se enlentezca, sea un sistema pesado, obsoleto, con normas de regulación que tienen 50 años el estatuto administrativo. ¿Cuántos años tiene? Yo no sé. Claro, pero, y que chupa plata, y que chupa recursos, como tú dices, que le inyectan recursos, pero se los sigue chupando, porque claro, que es mal administrado, porque es poco eficiente. Ahora, Rafael, tú estás en ISAPRE. Obvio. Sí. ¿Tú? Sí, en ISAPRE. Bueno, yo estoy en FONASA y estuve en ISAPRE toda mi vida. Y la verdad es que yo, con el FONASA que tengo, no accedo a nada y pago particular, la verdad. Finalmente, siempre pago particular, o sea, mucho más caro que tú, porque es obvio. Y tengo, bueno, ese cambio hay que hacerlo, pero el tema es que yo me he atendido en los dos sistemas.
Y a mí me llamaba mucho la atención algo que, por ejemplo, en Lo Barnechea, El consultorio, el CEFAM. es, olvídate cómo funciona, Olvídate. pero fantástico. Te dan todos los remedios, te atienden increíble, la gente es educada, de verdad. Vas a Vitacura, lo mismo. Vas a Las Condes, lo mismo. Claro, Entonces, por eso son municipalidades muy obvio, ricas. municipalidades con Sí. mucho dinero. Sí. Entonces, y entonces uno dice, ay, mejor estoy bien en Fornas acá. Pero cuando uno de mis hijos internado 17 días en la clínica alemana, nos salió 40 millones de pesos, 50 millones, olvídate lo que fue, casi se muere. Y en la clínica se contagió de 6 virus más. En la misma clínica. Y esas cosas pasan en todos lados. Entonces, lo que quiero decir es que siempre al final, el problema que tenemos es que depende de la plata. Sí. Entonces, eso es lo que siempre ha estado en cuestionamiento, Bueno, que no pero eso puede es ser así. que lo que tengas en tu bolsillo es lo que te va a salvar la vida. Eso así porque el sistema público no ha sido capaz de Obvio. responder Ujú. con un servicio de calidad similar al servicio que ofrecen las clínicas privadas. En Europa, yo ahora estoy pasando una temporada allá, los hospitales públicos, muchos de los hospitales públicos, Sí. son mejores que las Sí. clínicas privadas. Es verdad. Ofrecen servicios más amplios y uno entra a un hospital público y es como entrar a una clínica privada. Sí, total. ¿Pero eso por qué? Porque hay una buena administración de esos recursos. Y muchas administraciones, esas clínicas públicas, son de privado. O sea, le entregan la administración a un Claro. concesionario privado. Cosa que también aquí rompe todos los esquemas de discusión. O sea, hablar de que entregar la administración de un hospital público a una entidad privada, eso generaría un conflicto político muy importante. Entonces, y de nuevo costos de transacción. y de nuevo volvemos al mismo tema de la colaboración pública-privada, que aquí en salud se mira con malos ojos. Y eso Sí. creo que ha generado todo este problema. Sí. Bueno, el cuestionamiento, para que tengo que hacer una pausa, el cuestionamiento también tiene que ver con que ¿por qué se tiene que ser un negocio la salud y la educación en el país? Por eso el concepto llega a ese punto. Exacto. Porque en el fondo uno dice, no puede ser eso. Pero claro, pero entonces que se hagan una unión interesante y buena y sana, lo público y lo privado, pero cosa que ha costado muchísimo que se dé. Rafael, hay un tema que tiene que ver con los despidos en el área de la salud, que salió hace unos días atrás, que lo tengo acá, y que es bien impactante, la verdad, porque dice, Comisión de Salud en alerta por el inminente despido de 6.800 funcionarios contratados por la pandemia. Sí. Claro, me imagino que evidentemente todas esas personas ya no se necesitan. ¿Qué va a pasar con eso? Porque dice que de acuerdo al MinSal a la fecha se encuentran contratadas a honorario y por Código del Trabajo 14.250 personas, de las cuales 7.450 serán reubicadas dadas sus funciones. Así que bueno, dice, molestos se mostraron los integrantes de la Comisión de Salud ante la ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la sesión donde se analizó la inminente desvinculación que se realizará de trabajadores contratados por la alerta sanitaria de COVID-19. Eso es una muy mala noticia también. Bueno, el Ministerio de Salud dispuso de presupuesto adicional y de autorizaciones especiales para contratar personal durante la pandemia. Claro. La pandemia se terminó y me imagino que el presupuesto ese ya tendrá otras redestinaciones. Ahora, en mi opinión, la última opinión la debería tener el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, teniendo en consideración los problemas que tiene el sistema, listas de espera, etcétera, problemas de calidad de servicio, debería tomar en consideración si se requiere efectivamente este personal, si sirve en realidad para las funciones estables que tiene el Ministerio de Salud. Así que es el Ministerio de Salud el que tiene que dar la respuesta. Claro, finalmente también ojalá sea un reajuste, o sea que es terrible, pero positivo, digamos, para la salud. Sí. Porque que en el fondo esas platas, que es lo que se ha hablado tanto, que las platas para dónde van. Claro. Y que se puedan utilizar de buena manera. Bueno, finalmente, Rafael, para ir ya cerrando el tema, ¿en qué está exactamente hoy? ¿Estamos con esta ley corta? ¿Se está a la espera de alguna propuesta? Sí. Y esta propuesta, ¿quién la tiene que dar? Bueno, el día jueves pasado, el Consejo Asesor, designado por la Comisión de Salud del Senado, debería haber entregado una propuesta. Ya, ellos pidieron una ampliación de plazo, porque se les complicó la propuesta por el último fallo referido al GES. Sí. Entonces, debieron iniciar una discusión en torno a eso y prolongar el plazo de entrega. Y esta semana, el jueves, la Comisión de Expertos debería entregar una propuesta. ¿Esa propuesta qué va a tener?
va a tener propuestas de indicaciones que se van a incorporar, si es que el Parlamento lo decide, si es que el gobierno lo acepta también, a este proyecto de ley corta. Y tiene como orientación específica buscar una solución para evitar que las ISAPRES quiebren. Porque, como yo comentaba con Roberto en el intermedio, Sí. la misma Corte Suprema en uno de sus fallos señaló que esto se tiene que aplicar, o sea, estos fallos se tienen que aplicar sin o evitando que las ISAPRES quiebren. Y que es la Superintendencia de Salud la que tiene que buscar esas herramientas que permitan la sostenibilidad económica del sistema. Entonces, en este momento, la solución está en manos del comité de expertos, de estas modificaciones que se le van a hacer al proyecto de ley corta que está en el Senado y de las soluciones que tome el Ejecutivo para evitar que la CISAP quiebre. Ahora, bueno, es complejo y de todas maneras se le ha dado un tiempo que tampoco se ve una solución para, en el fondo, evitar que las ISAPRES quiebren. De todas maneras, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las ISAPRES de verdad llegaran a esta quiebra supuesta? Bueno, se supone que se podría producir una quiebra, no en todas las ISAPRES, en algunas. Sí. Entonces, la primera ISAPRE que quiebre, creo que debería regularse para proteger a los afiliados de esa ISAPRE. Cuando quebró la ISAPRE Promepart, hace ya varios años atrás, 20 años, no me acuerdo exactamente cuánto aproximadamente eso, se dictó una ley especial solicitando que los afiliados de esa ISAPRE tenían que ser Absorbidos por otras. en la medida que ellos quisieran, por Sí, supuesto. O sea, sí. Si no, los que quisieran regresar a FONASA no tenían El problema es que eso sirve al principio, cuando es una la que quiebra, porque claro. si quiebra más de la mitad, en el fondo Claro, no sí. puede ser que unas pocas tengan que absorber Sí, a los porque afiliados de muchas. Si hay una quiebra sistémica sería muy Sí, difícil aplicar una medida de esa naturaleza. Y eso tendería a colapsar el sistema público también, el sistema FONASA. Sin duda, si es el problema. Sí. Si el problema de la... No hay quien resista. No. Claro, el problema, por eso partí yo diciendo que el sistema estatal está colapsado, entonces incorporarle más gente no es fácil. Las ISAPRES procesan aproximadamente 100 millones de actos administrativos con sus afiliados. Y eso es enorme, una cantidad muy importante como para asignársela a FONASA de la noche a la mañana. FONASA no sería capaz, en mi opinión, de absorber, manteniendo un servicio de calidad, esa población. Es un trabajo muy complejo y son muchas la cantidad de actos que en cada momento se están haciendo entre los afiliados y las ISAPRES. Así es. Y eso lo tendría que asumir el Estado. Y eso es una cuestión tremendamente compleja. Bueno, vamos a liberarlos porque sé que se tienen que ir. Les quiero Muchas agradecer, gracias. Rafael Caviedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Roberto Munida, como siempre, de la casa. Esperamos, bueno, tener una solución pronta y es una noticia, por supuesto, que sigue en desarrollo ya por Sigue en demasiado desarrollo. tiempo. Noticia en desarrollo. Noticia en exactamente. desarrollo. Gracias Bien. por estar con nosotros. Gracias, Que Carla. estén muy bien. Encantado.